Qué bueno que podemos platicar con usted este lunes. José Antonio Kast, comencemos con esto, lo que ha pasado en Chile, que creo que es harto importante porque es una victoria con unos números significativos de José Antonio Kast sobre Janet Jara. ¿Qué fue lo que pasó en Chile para que la población de ese país decidiera que la línea que traía Gabriel Boric no era la que el país debía seguir en los próximos años? Pasaron varias cosas. Primero, Boric demostró que era un satélite del socialismo del siglo XXI, de Cuba, Venezuela y del crimen organizado transnacional. Eso llevó a Chile a una situación de inseguridad en materia personal, en materia de seguridad ciudadana. Llevó a Chile a una situación casi de indefensión, a un freno en su crecimiento económico. Llevó a Chile a una situación en la que incluso el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo intentó cambiarles la constitución para volverlo un Estado plurinacional, como han hecho con Bolivia y con el Ecuador. O sea, pretendieron ocupar Chile, y el pueblo chileno, que es conocido por su nacionalismo y por su conciencia cívica, ha votado masivamente para repudiar esta situación en la que a título de izquierda se ha tratado de proteger el crimen organizado y se ha tratado de liquidar la soberanía chilena. Doctor Sánchez Berzaín, el pueblo chileno, pues con sus claros y oscuros, demuestra así una vez más que la democracia es una vocación que no abandonan. O sea, el hecho de que se reconozca inmediatamente al ganador, que no haya esos sumas y restas, eso que está pasando en Honduras, por ejemplo, que tenemos ya casi un mes de elecciones atrás y las cosas no se sabe quién va a ganar por ahí, pero la vocación democrática del pueblo chileno, doctor Sánchez. Mire, el tema es que Chile es un país de creciente clase media. Chile es un país que tiene conciencia nacional y que tiene instituciones. El paso de reiterados gobiernos de izquierda y este último de Boric, que ha sido un desastre, que más que de izquierda era un satélite del castrochavismo, de la penetración cubana y venezolana, no ha deteriorado al punto de que las instituciones no funcionen. Chile tiene un sistema electoral confiable y este es el resultado. Boric convirtió a Chile en un gobierno paradictatorial. ¿Qué quiere decir? Es un gobierno al servicio de las dictaduras, excepto en el tema de Venezuela, del cual se desmarcó, porque la presión del pueblo chileno por la presencia de venezolanos indeseables, del asesinato del teniente Ojeda por parte del Tren de Aragua, por la presencia de grupos criminales vinculados a la dictadura de Venezuela y Cuba, era muy grande. Entonces, Boric se desmarcó en el tema de Venezuela y desconoció a la dictadura de Maduro y criticó el fraude electoral y la suplantación soberana que se hizo en el 28 de julio del año pasado. Pero más que eso, en el resto fue un gobierno absolutamente paradictatorial. Nunca abrió la boca a favor de los presos políticos, los perseguidos y los crímenes que se cometen en Cuba. Más bien fue un respaldador silencioso de eso. Y en algunos votos en los organismos internacionales respaldó abiertamente a la dictadura de Cuba, auspició y conhonestó la dictadura en Bolivia, pese a que la agresión a Chile venía desde el gobierno castrochavista de Evo Morales y de Arce Catacora, y tuvo un papel muy penoso en el ámbito internacional y en el ámbito interno. Por eso Chile reacciona. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Honduras? Honduras es también un gobierno paradictatorial. Xiomara Castro es uno de los presidentes que el socialismo del siglo XXI, que Cuba y Venezuela imponen a través de financiamiento, a través de intervención interna, a través de manejo electoral en esto que se conoce como la guerra híbrida. Y ella responde en términos absolutos a esa situación y somete a Honduras en lo interno y en lo internacional a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Entonces ahora ella ha tratado de manipular un proceso electoral, pero su candidata está tercera y no supera siquiera el 20% de apoyo popular.
Hay dos candidatos que disputan en torno a un poco más del 40, más o menos el 40%, y entonces lo que está tratando de hacer el régimen de Xiomara Castro es ensuciar las elecciones, ensuciarlas para quitarles validez, para quitarles legitimidad y, de ser posible, como ha pedido su candidata perdedora, que las elecciones se anulen y que vayan a otro proceso. Entonces esas son maniobras típicas de desinstitucionalización en un país paradictatorial donde están tratando de quebrar instituciones democráticas para favorecer el prorroguismo, para favorecer el fraude electoral que les ha fracasado, porque el repudio es muy grande. 80% de los hondureños, a través de dos candidatos diferentes, repudian al gobierno. Sí, es como se dice en Nicaragua, si no la gano, le enredo. En este caso, en Honduras, ahí es que quieren enredarla para ver qué se logra. Quiero hacer nada más una mención, doctor, en el caso de Boric, que yo coincido con usted en los puntos relacionados con Cuba, ¿verdad? O sea, Boric podía criticar a Maduro, y es más, lo criticaba de alguna manera fuerte, igual con Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, pero que ni con el pétalo de una rosa quería tocar a Cuba. O sea, Cuba es como fue intocable para él, y eso desnudaba más o menos su visión y su cercanía con esa que es la madre de la dictadura en América Latina. ¿Qué significa, doctor, para América Latina que Chile recupere la democracia, en este caso la derecha, el poder? Porque ya lo tuvimos en Mire, Bolivia. esto de derechas e izquierdas es una cosa que se usa mucho en los medios de prensa, pero técnicamente, politológicamente, es un anacronismo, porque la disputa, el eje de confrontación hoy día en las Américas es entre la libertad y la democracia versus el crimen organizado que tiene careta de socialismo del siglo XXI. O sea, el eje de confrontación no es derecha-izquierda. Ahora sí, la izquierda es el crimen organizado, pues ok. Pero el tema de pretender que cualquier demócrata, republicano o gente de bien que quiere simplemente cumplir con los principios de respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, o sea, los elementos esenciales de la democracia, sea calificado como de derecha, es también parte de un juego en el que se pretende de alguna manera establecer características que ya no existen. El mundo en el siglo XXI, Luis, es un mundo globalizado, es un mundo capitalista, o sea, todo el mundo tendría que ser de derecha bajo esa acepción. Pero la diferencia no es el modelo económico, no es el qué, es el cómo se maneja un país en ese mundo capitalista y globalizado, y el cómo tiene solamente dos posibilidades. La primera, respetando los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho, recibiendo mandato popular para rendir cuentas, cumpliendo la ley, respetando la obligación de, después de un periodo o el tiempo que establezca la ley, devolver el mandato que ha recibido. En democracia los presidentes se llaman mandatarios, son apoderados. Sí. Y el otro modelo es el modelo autoritario dictatorial, donde se concentra todo el poder precisamente sacrificando los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho y todos esos elementos. Ok, reformulo entonces, en base a lo que me está diciendo, reformulo. Para las libertades en las Américas, ¿qué significa que Chile tenga un presidente que asume el poder desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que hay que defender las libertades y recuperar las libertades? Y las libertades significan Estado de Derecho, derechos humanos y lo que usted nos ha explicado. Él se denomina republicano. Él ha hecho un partido republicano. Y usted sabe que la república representa el gobierno del pueblo, o sea, la res pública mandada por el pueblo. Y esto significa que las Américas han dado un vuelco, sobre todo en este año 2025, porque a partir de la asunción de Trump 47 en Estados Unidos, se ha empezado a producir la identificación de quienes agredían por medio de elementos de guerra híbrida, que son la migración forzada, el narcotráfico, el crimen común, el tráfico de personas,
el financiamiento para desestabilizar las democracias o para imponer candidatos, la difusión de noticias falsas y una serie de elementos más, lo que ha hecho Estados Unidos es priorizar su seguridad nacional y a partir de la seguridad nacional identificar de dónde venía el ataque. Y todos los caminos han conducido a los grupos criminales que controlan Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y eso ha generado una política exterior diferente, ha generado una corriente geopolítica. Geopolíticamente las Américas y el mundo están cambiando, han cambiado el año 2025 y ha producido alianzas que respaldan esa posición de Argentina con Milei, de Paraguay con Peña, de Ecuador con Noboa, de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, de Costa Rica, de República Dominicana, de El Salvador. Después ha venido la elección en Bolivia y Rodrigo Paz se ha puesto en la misma línea. El Perú ha cambiado de presidente y está en la misma línea. Y ahora Chile gana y está en la línea. ¿Qué es esa línea? Es la línea de la defensa de los derechos humanos, de la seguridad de los pueblos frente al ataque del crimen organizado. Y ya van teniendo mayoría, inclusive en el marco de la Organización de Estados Americanos, y usted va a ver que aquí han empezado a pasar cosas que no sucedían. Ha empezado, por ejemplo, a darse la lucha contra el narcotráfico de manera intensa en diferentes países. Una vez que Estados Unidos ha marcado la lucha contra el narcoterrorismo, ha llevado adelante, ha iniciado su operación Lanza del Sur. Hay operativos en la Argentina, en el Uruguay, en el Paraguay, en el Perú, en la propia Colombia, en todas las Américas, operativos antinarcóticos que antes no se veían. De pronto, el gobierno mexicano, pese a ser paradictatorial, ha entregado más de 50 narcotraficantes que por años no quería entregar a la justicia de Estados Unidos. Entonces, las cosas han cambiado porque ahora están claras. Y están mucho más claras desde que a principios de este mes de diciembre, el gobierno americano ha emitido un documento fundamental que todo el mundo debería estudiar, todos los políticos de América, de las Américas, que es la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde en el acápite que corresponde al hemisferio occidental, que son las Américas, la cosa es muy clara. Y es tan clara que dice que Estados Unidos ha de defender la integridad de todos los países de las Américas y que cualquier ataque que se produzca por potencia o por país extracontinental contra la seguridad de esos países es un ataque contra los Estados Unidos. Y después de eso, la formulación de la operación Lanza del Sur, que empieza contra el grupo criminal del Cartel de los Soles que usurpa la soberanía de Venezuela, pero que no termina ahí, que va a avanzar para dejar fuera del poder a todos los criminales que han suplantado la política. O sea, estamos viviendo un momento sumamente interesante en el cual se ha de desplazar del control de la política y del control de los gobiernos a los criminales que detentan el poder en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o en estados dentro de estados democráticos como los hay en México, en la Argentina y en otros países. Y en el marco de esa corriente es que se ve con claridad la decisión del pueblo chileno de respaldar a un presidente que hace un planteamiento republicano en el sentido de la república, es decir, señores, el pueblo es el que manda, lo hace en el marco de la ley y el presidente es un mandatario que tiene que cumplir la ley y rendir cuentas a sus mandantes. Doctor, ¿cómo se le responde a las personas que dicen, bueno, a Estados Unidos no le ha ido bien en los otros continentes, no está carburando bien la intención de Donald Trump, tiene que volver a Latinoamérica porque es como su patio trasero y en el patio trasero está tratando de imponer el orden porque son países mucho más débiles desde el punto de vista militar y económico? ¿Cómo se le responde a ese tipo de criterio? No se puede responder eso porque lo que me acaba de decir es una tontería. A Estados Unidos le está yendo lo más bien porque ha vuelto a tomar el liderazgo mundial. Lidera la OTAN, ha logrado que los países de Europa le aumenten el gasto en materia de seguridad, de defensa. Ha llevado adelante un proceso de paz exitosísimo en el Medio Oriente, en el tema de la Franja de Gaza. Ha participado en lo que es la neutralización de la amenaza nuclear, del armamentismo nuclear de Irán, con un bombardeo puntual de un día y después ha mediado entre
Israel e Irán en esa guerra de los 12 días. Lleva adelante un proyecto extraordinario en el mundo que ha hecho bajar el precio del petróleo. No sé si usted ha notado, pero en todo el mundo eso se ha puesto en normalidad. Y ha parado 8 guerras, incluida la de la Franja de Gaza en diferentes lugares. Ahora, lo que todavía sigue caliente es la invasión de Rusia a Ucrania, donde hay una serie de elementos que están en juego, pero donde ya hay un plan presentado por el gobierno americano de 25 puntos, y eso es lo que se está negociando. O sea, ¿dónde le está yendo mal a Estados Unidos? Con su política de aranceles, Estados Unidos está recuperando el equilibrio en su balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es el equilibrio o la ecuación que se hace entre lo que un país vende y lo que un país compra. Estados Unidos era un país absolutamente comprador. Ahora tienen que tornarse en exportador de nuevo y equilibrar esa balanza entre lo que vende y lo que compra, balanza comercial, pero además de eso está potenciando la producción en su territorio, o sea, está volviendo a reindustrializar con alta tecnología el territorio americano. ¿Y dónde está lo que le está yendo mal? Entonces, a mí me parece que si eso es ir mal, no hay manera de contestarle a la gente que hace crítica más allá de lo que es objetivo. Ahora, hay problemas, claro que hay problemas, pero este es un gobierno de Estados Unidos que tiene 10 meses en el gobierno y que ha cambiado el mundo en esos 10 meses. No solamente ha cambiado Estados Unidos, ha cambiado el mundo entero. Mire el Medio Oriente, mire Europa, mire el Asia, mire lo que es el África y mire obviamente el hemisferio occidental, que a la gente que hace comentarios sarcásticos le gusta decir que es el patio trasero de Estados Unidos, pero en verdad ahí hay que hacer una aclaración sobre la que yo escribo esta semana. Estados Unidos es el socio imprescindible de América Latina, por razones geográficas, por razones geopolíticas y por el mundo globalizado. O sea, forma parte de las Américas, es la primera potencia mundial, tiene el ejército más grande del mundo y es nuestro vecino. ¿Cómo hacemos para llevarnos mal con una potencia de ese tamaño? Es un socio imprescindible y lo que ha pasado en las Américas en los primeros 25 años de este siglo se ha debido al abandono de Estados Unidos de los convenios que tenía en el siglo pasado, en la década de los 90, que después del 11 de septiembre de 2001 ha abandonado, dando lugar a que el socialismo del siglo XXI se empodere y se apodere de espacios políticos, de países y de territorios, expandiendo la dictadura de Cuba. Pero con el documento que se acaba de emitir, de nuevo, la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y con lo que viene sucediendo este año, eso se ha terminado. El título de mi artículo es que Estados Unidos es el socio imprescindible de América Latina, está de vuelta y ha rayado la cancha. ¿Qué quiere decir rayar la cancha? Ha dicho cuáles son las condiciones para recuperar libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, y ese es el camino para que se acaben las dictaduras de delincuencia organizada transnacional que durante estos últimos 25 años han asolado, han matado, han narcotraficado, han hecho terrorismo, empezando por el terrorismo de Estado, y han cometido y cometen todavía todo tipo de crímenes contra las poblaciones en una confrontación totalmente desigual, donde el crimen organizado y las dictaduras que lo componen tienen las armas, tienen la violencia y los pueblos solamente tienen la resistencia civil. Pues Estados Unidos está equilibrando eso y de eso se trata la operación en el Caribe y la operación Lanza del Sur, que les reitero, empieza en Venezuela, en la recuperación de la soberanía de Venezuela y en la neutralización del cartel de los soles, pero no termina ahí. Doctor, los críticos, yo hablo de los críticos, porque aquí usted nos explica casualmente para que las teorías de los críticos a esta política y a estos movimientos... Dígame quiénes son críticos. Debe ser la prensa del socialismo del siglo XXI, que obviamente está gravemente afectada por esto. Debe ser Petro, el presidente narco en el Perú, de repente por debajo de cuerdas la diplomacia de Lula, que es parte de lo que es el fundador del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo. Pero esos no son críticos, son interesados en seguir detentando arbitraria, indefinida y criminalmente el poder a costa de la libertad de los pueblos. Doctor, hasta ahora Maduro se mantiene ahí. ¿Qué va a pasar según lo que usted observa con el jefe del cartel de los soles, con Diosdado Cabello y su compañía?
bueno, lo que tiene que pasar, hay tres opciones. O se entregan o los capturan, es la primera opción. La segunda opción, o se fugan a algún lugar para mantenerse bajo protección, o tercero, mueren. Y el problema es que Maduro es un operador de la dictadura de Cuba, y en esas tres opciones la dictadura de Cuba apuesta a que mueran. O sea, ellos tienen la opción, de nuevo, de entregarse o de ser capturados, de fugarse, o la de ser aniquilados, la de morir. La dictadura de Cuba siempre juega a la tercera opción, y es posible que sea incluso el aparato criminal dictatorial el que termine eliminando a esta gente. Eso es un proceso, es una operación militar en avance, una operación contra el crimen organizado, y lo que hay que hacer es esperar. Pues los militares que tienen la profesión de la estrategia y de este tipo de operaciones verán cuándo lo hacen o qué hacen, y mientras tanto hay un juego político muy intenso en el cual el cartel de los soles, los usurpadores de la soberanía venezolana, Maduro y su grupo criminal, ya están totalmente arrinconados. La última operación de captura de ese tanquero petrolero es un golpe a Maduro, que no va a tener dinero, a Cuba, que revende ese petróleo a la China, porque ni siquiera el petróleo iba a Cuba, pero no es para Cuba, no es para el pueblo cubano. Es para que los jerarcas del crimen organizado en Cuba sigan llenando sus bolsillos de dinero. Entonces, hay que seguir esperando. No ve, usted mira tres opciones: muerto Maduro, huyendo Maduro o capturado, de alguna capturado. manera. Pero dentro de las opciones no descarta usted que pues, hay gente que dice que esto es mucho, decimos en Nicaragua mucha hoja y poco nacatamal, doctor. Es decir, ese despliegue militar, ¿va a volver Trump con las manos vacías? Yo no creo. A ver, pongámonos en situación y de nuevo no repitamos la propaganda castrochavista. No, yo estoy de nuevo, doctor, lo que hago con usted siempre, a ver, doctor, lo que hago con usted siempre es ponerle las fichas enfrente para que usted nos ayude a entender el fenómeno. Y yo siempre le hablo claro, esa es la propaganda castrochavista en este momento en el cual el cartel de los soles, la principal fuente de soporte económico a la dictadura cubana y el eje, el hub del narcotráfico en las Américas, está contra la pared y ha recibido varios ultimátums. Entonces, en esa situación, lo que yo le iba a comentar es que Venezuela está oprimida desde el año 99, son 25, casi 26 años. Y la operación de los Estados Unidos no tiene ni 3 meses, entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? O sea, hay que poner las cosas en dimensión. Yo no sé si Estados Unidos hará un operativo de un tipo o de otro tipo, pero lo que sí sé es que el cartel de los soles tiene que dejar el poder y que el pueblo de Venezuela va a recuperar su soberanía. ¿Cuándo? Unos días más, unas semanas más. Yo había estimado que eso tenía que suceder hasta fines de noviembre o hasta fin de año. Quedan unos días para fin de año, es posible que tomen más tiempo, pero usted puede medir la diferencia que hay entre la Venezuela controlada por el cartel de los soles de hace 3 meses y la de hoy día. Ya no es sujeto de derecho internacional, no puede vender nada. La gente que le compre petróleo a ese grupo criminal está comprando un producto robado y por lo tanto va a ser sancionada y va a ser procesada bajo las leyes de los Estados Unidos. Está movilizado el Comando Sur en el Caribe. Hay operaciones concretas sobre lo que son los narcotraficantes. Han hundido creo que una veintena de lanchas con cocaína, tanto en la zona del Caribe como en la zona del Pacífico. Y lo último que acaba de pasar es que han confiscado un barco petrolero con petróleo que forma parte de este tráfico del grupo criminal del cartel de los soles, Cuba e Irán. Entonces, están pasando cosas. Lo que no veo yo del otro lado es un acompañamiento con una actitud más positiva de parte de la gente que va a ser liberada. Yo sé que después de 26 años de oprobio hay desconfianza, pero aquí esto se trata de una acción
totalmente ajena, donde no están participando los venezolanos, que es una operación de los Estados Unidos. En función, no es un regalo, no es un acto de caridad, lo hacen porque Estados Unidos está protegiendo su seguridad nacional, porque después también de 26 años se ha dado cuenta de que el ataque es contra él, con el narcotráfico, con la trata de personas, con la migración forzada. Ahora, es contra Estados Unidos, pero también es contra otros países. En Colombia hay más venezolanos que en Estados Unidos. Chile y Perú tienen un problema de migración forzada extraordinaria. En toda América Latina, la prevalencia en el consumo de droga ha crecido casi en 100 veces. O sea, la gente consume 100 veces más cocaína que la que se consumía al empezar este siglo en toda América Latina. ¿Y eso qué es? Son los narcoestados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Doctor, para finalizar, Edmundo González está acompañando a María Corina. María Corina y Edmundo González están en el exterior. Hay gente que dice que la salida de María Corina es algo que más bien deseaba la dictadura venezolana. Hay otros que dicen, no, vuelve y va a desafiar a ese narcoestado y demostrar que puede regresar a su país con el Premio Nobel de la Paz. Y hay gente que dice incluso que podría volver sin Maduro ya en el poder. Bueno, son incidencias. Lo principal es que el crimen organizado que detenta el poder en Venezuela está bajo ultimátum y está cada vez más arrinconado, está cada vez más achicado ese poder que ejerce. Ha de llegar un momento en que las propias Fuerzas Armadas de Venezuela van a capturar a Maduro y seguramente lo van a entregar a la justicia norteamericana, o alguna cosa parecida va a suceder, porque ¿quién va a pelear por Maduro en Venezuela? Cuando Estados Unidos ejerce una presión de uso de la fuerza, porque hasta ahora lo que Estados Unidos ha mostrado es lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble. Pero tiene que pasar en algún momento de la amenaza creíble a cierto tipo de operaciones. Sí. Y en este tipo de operaciones, ¿usted cree que los militares venezolanos van a defender al cartel de los soles? Yo creo que no. Lo que va a pasar allá adentro es que los grupos de cubanos, de mercenarios que tienen contratados y los narcotraficantes y los criminales van a ser los que asuman, entre comillas, la defensa de su cartel. Pero los militares profesionales, imposible que hagan eso. Vamos a ver qué pasa, doctor. Hay un contexto que es mucho más profundo que el simple comentario de decir, ¿y por qué no lo hacen de una vez rápido? Es que no seremos pues beneficiarios de un favor con garrote, ¿no? Finalmente, Estados Unidos está operando por su interés nacional, pero va a lograr la liberación de un pueblo que sin la ayuda de Estados Unidos seguramente hubiera seguido negociando, dando vueltas, siendo engañado, siendo torturado, siendo apresado, como todos los pueblos donde el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo se ha metido. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es mirar la realidad objetiva y reconocer que las cosas están sucediendo. No es que van a pasar, están pasando. Cada semana pasa una cosa diferente que arrincona y que deteriora al castrochavismo, al cartel de los soles en Venezuela, incluido el hecho de que María Corina haya podido salir de Venezuela, burlarse de todos ellos y recibir el Premio Nobel de la Paz, incluido el hecho de que le han dado el Premio Nobel y de que ella está siendo coberturada y respaldada por Estados Unidos y por una serie de países de Europa y de todo el mundo. ¿Cuántos presidentes y expresidentes de América Latina han viajado para acompañar a María Corina? El presidente del Ecuador, el presidente del Paraguay. He visto ahí al expresidente del Ecuador, a Lenín Moreno, y una cantidad de gente de la mayor importancia. Eso es un triunfo para Venezuela. En otras circunstancias eso no hubiera sucedido. Y les reitero, para hechos concretos, mire la captura de ese buque, y mire cuántas lanchas con narcóticos han sido prácticamente pulverizadas. Y si el cartel de los soles no entiende la amenaza creíble y no cumple los ultimátums que está recibiendo, va a pagar las consecuencias. Un país que como Estados Unidos es capaz de volar aviones desde Estados Unidos hasta Irán, lanzar bombas con una precisión milimétrica, bombas de impacto subterráneo y volarle toda
todo el avance nuclear armamentista al régimen, a la dictadura teocrática de Irán, es capaz de hacer cualquier cosa de manera mucho más sencilla con Venezuela, y la gente de Venezuela todavía tiene confianza, el cartel de los soles, en que de repente con la mediación de Lula o con algún tipo de presión puedan salvarse. Yo no veo esa posibilidad. Vamos a ver. Sus días contados. Así lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a seguir esperando, doctor. Desde ya, si no hablamos más durante este año, lo sé, esto puede cambiar en cualquier momento también, de acuerdo a las circunstancias. Le agradecemos muchísimo toda su comparecencia a este programa, su cercanía con Café con Voz y su disposición siempre de estar aquí y ayudarnos a entender los fenómenos políticos que pasan en América Latina. Y le deseamos una Navidad bonita y un 2026 que sea mucho mejor que el 2025. Felicidades igualmente, Luis, para usted y para todo su equipo. Y anótese que mi análisis para el próximo año es que Venezuela es el camino, es el puente a la terminación de las dictaduras de Cuba, de Nicaragua. Y yo creo que el año 2026 vamos a ver completarse este cambio. En los países que se puede votar, los cambios se están dando. Ahí está Bolivia, ahí está Chile, ahí está el Ecuador, ahí está el Paraguay. Son señales muy claras. Y en los países donde no se puede votar, el crimen organizado va a ser desalojado, y afirmo que el año 2026 va a ser el año de la liberación de los pueblos en las Américas. Que así sea. Un abrazo, doctor.